Vamos a ver ahora cómo varía la energía de ionización en la tabla periódica. Y como siempre, analizamos por grupo y por periodo. En un grupo, la energía de ionización disminuye al descender en el grupo, ¿sí? O sea que a medida que bajamos, disminuye la energía de ionización. ¿Y por qué disminuye? Porque en ese sentido aumenta el radio atómico. Eso significa que cuando el radio es más chico, por supuesto, la fuerza de atracción es mucho mayor. Entonces se necesita mucha energía para poder arrancar ese electrón, ¿sí? Entonces, en el grupo tiene esa variación, disminuye hacia abajo. En cambio, en el periodo, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. O sea, un periodo, a medida que nos desplazamos de izquierda a derecha, aumenta la energía de ionización. ¿Pero por qué? Porque en ese sentido está disminuyendo el radio. Y hemos dicho que una disminución del radio significa que hay una mayor atracción de los electrones, por lo tanto se necesita mucha más energía. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto: mayor radio atómico, menor energía de ionización, y menor radio atómico, mayor energía de ionización. De ahí que encontramos esa variación en la tabla periódica. Analizamos ahora la afinidad electrónica. Tenemos acá el concepto: es una energía liberada cuando el átomo en estado gaseoso incorpora un electrón desde el infinito hacia el estado fundamental. Entonces acá ahora un proceso distinto al de la energía de ionización, acá una energía liberada, y el proceso lo podemos escribir de esta forma, donde el átomo en estado gaseoso recibe o incorpora un electrón para formar, en este caso, un anión, porque incorpora un electrón, también en estado gaseoso, y libera, acá está puesto, una energía que justamente es la afinidad electrónica. Hay que tener en claro que mientras más energía se libere en este proceso, significa que es mayor la afinidad electrónica. Al incorporar un segundo electrón, ese proceso ya no libera calor, sino al contrario, requiere de energía. Ese proceso lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? Donde el X, que ya tiene, o sea, el átomo ya tiene una carga negativa, recibe otro electrón, ¿sí? Entonces, ese proceso ya va a requerir energía, o sea que tenemos que darle energía para que pueda ocurrir esa incorporación de un segundo electrón a este anión, ¿sí? Y eso se debe a ¿qué? A que cuando se incorpore el segundo electrón, ya tenemos el átomo con carga negativa, o sea, un anión. ¿Y qué significa eso? Que hay una repulsión por los electrones, porque ya tiene un electrón. Entonces, a ese proceso, para poder incorporar ese electrón, vamos a necesitar darle energía. Por eso, esta segunda afinidad electrónica ya es positiva y no negativa, o sea, es una energía que requiere, o sea, no es liberada, sino que tiene que absorber el proceso para poder formar ese anión 2 negativo. Bien, vamos a ver cómo varía la afinidad electrónica en la tabla periódica. Veamos, en el grupo, ¿sí?, la afinidad electrónica disminuye de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese sentido crece el radio atómico, ¿sí? Entonces, crece el radio atómico, o sea, la distancia del núcleo a los electrones es más grande, y la afinidad
por los electrones es menor. Siempre tenemos que verlo desde el punto de vista de atracción del núcleo hacia los electrones, ¿sí? Mientras mayor es el radio, menor la atracción al electrón, entonces es menor la afinidad por los electrones, ¿sí? Por eso se reduce entonces en el grupo desde arriba hacia abajo. Entonces siempre justificamos ahí por el radio. En el periodo, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque en ese sentido decrece el radio, ¿sí? No estamos moviendo, ya sabemos que en ese sentido está disminuyendo el radio, por lo tanto ahí la afinidad por electrones, que es afinidad electrónica, crece, ¿sí? Porque el radio decrece. Que lo ponemos acá sintetizado. Mayor radio, menor afinidad electrónica. Menos radio, mayor afinidad electrónica. Vemos el carácter metálico. Esta propiedad se define como la facilidad que tiene un átomo para formar cationes, ¿sí? Mientras más fácilmente forma cationes, es mayor su carácter metálico, ¿sí? Entonces, basándonos en ese concepto, vamos a hacer el análisis de cómo va a variar en la tabla periódica. Tenemos que tener en cuenta que la facilidad para formar cationes, ¿sí?, está dada por la energía de ionización. Esta energía es una medida de la facilidad que tiene un átomo para formar cationes. ¿Qué significa? Mientras menor es la energía de ionización, más fácilmente se formará el catión, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque vamos a necesitar menos energía para formar el catión. En cambio, cuanto mayor es la energía de ionización, significa que se necesita mucha energía para arrancar el electrón y por lo tanto es más difícil de formar el catión. Entonces, eso lo vamos a analizar para la variación en la tabla periódica. En el grupo, el carácter metálico crece de arriba hacia abajo, ¿sí? O sea, a medida que vamos hacia abajo, dice que el carácter metálico aumenta. ¿Y por qué? Porque en ese sentido, ¿sí?, decrece la energía de ionización, ¿sí? Ya hemos dicho que la energía de ionización es el factor que influye en este carácter metálico. En cambio, en el periodo, el carácter metálico disminuye de izquierda a derecha. O sea, de izquierda a derecha en un periodo disminuye. ¿Por qué disminuye el carácter metálico? Porque en ese sentido crece la energía de ionización, ¿sí? Entonces, siempre nos acordemos de esto. Mayor energía de ionización, menor carácter metálico. Menor energía de ionización, mayor carácter metálico. Entonces eso lo vemos resumido acá en esta tablita. El carácter metálico disminuye hacia la derecha y aumenta hacia abajo. Bien, entonces acá tenemos un resumen en esta tabla, ¿sí?, de las propiedades periódicas. En este caso, para esta imagen, el sentido de la flecha indica el aumento, ¿sí? Entonces estamos viendo acá que el aumento de la afinidad electrónica y la energía de ionización va de izquierda a derecha en el periodo. En cambio, el radio atómico y carácter metálico, fíjense el orden, el sentido de la flecha, crecen en este otro sentido, ¿sí? O sea, crece hacia la izquierda, tanto el carácter metálico como el radio, ¿sí? Recuerden. Y bueno, y también vemos acá que el radio atómico y carácter metálico está aumentando hacia abajo, ¿sí? Y acá vemos el aumento, ¿sí?, hacia arriba de la afinidad electrónica y la energía de ionización.
Acá tenemos otra propiedad que no la hemos analizado nosotros, la vamos a ver en los temas siguientes, que es la electronegatividad. Nos sirve para trabajar con las partes de uniones químicas.